Bien, ya está anunciado, presentamos al fiscal nacional Ángel Valencia, que está esta mañana con nosotros. Fiscal nacional, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. No, muy buenos días a ustedes. Bueno, y buenos días también a todas las mamás que están mirando este programa y un saludo a todas ellas. Oiga, fiscal, partamos por, usted estuvo participando en Buenos Aires, ¿cierto?, en la reunión de ministerios públicos del Mercosur. Sí. Llamó usted mismo a la cooperación internacional en el combate al crimen organizado, solicitó formalmente trabajar en el intercambio de la identificación de personas detenidas y sus antecedentes delictuales, que uno entiende que eso no ocurre hoy día, ¿cierto?, que no hay intercambio. ¿Qué es lo que podría mejorar en los resultados, en la persecución del crimen organizado con esta cooperación entre los países del Mercosur? Yo primero quisiera hacer una pequeña distinción. Los niveles de cooperación entre las distintas fiscalías son distintos. Por ejemplo, tenemos muy buenos niveles de cooperación con la Fiscalía de Colombia, con la cual hemos desarrollado algunos programas especiales, por ejemplo, a propósito de mujeres víctimas de trata, de explotación en Chile, que hemos podido repatriar. También tenemos vínculos de cooperación muy provechosos con la Fiscalía del Perú, con Argentina. Tenemos algunas dificultades con la Fiscalía de Venezuela, que son ampliamente conocidas. Sin embargo, tenemos algún tipo de vínculos de cooperación no tan fluidos como quisiéramos. El punto de la relevancia del intercambio, de la cooperación entre fiscalías hoy día es bastante más crítico que en periodos anteriores, por una razón simple que conversábamos o que planteábamos, la verdad, nosotros en esa reunión al pleno de fiscales, y consiste básicamente en lo siguiente. Históricamente, en nuestras fronteras, en nuestro imaginario o en la forma como definíamos nuestros países, eran límites que nos protegían de la amenaza externa. Es decir, vivíamos dentro de un territorio que de alguna manera se encontraba protegido por una frontera. Ese es el sentido de la frontera, por eso ponemos controles, ¿no?, en la frontera. Sin embargo, hoy día las fronteras están siendo ocupadas, conocida esa situación, y frente al fenómeno del crimen organizado transnacional, las fronteras son muchas veces obstáculos para la persecución penal. Es decir, constituyen límites para la persecución de bandas o de estructuras criminales que realizan sus actividades en distintos países. Entonces, y que además dirigen desde otros países incluso las actividades que ocurren en Chile. Entonces, por ese motivo que para poder... ¿De dónde se está dirigiendo hoy día esa actividad? Es que depende de la estructura criminal de la que usted se refiera. Por ejemplo, hoy día enfrentamos un problema con el Tren de Aragua, que está instalado en Chile, y el Tren de Aragua se dirige desde Venezuela. Eso es ampliamente conocido. Nosotros, que las principales direcciones están lideradas... el intercambio con Venezuela. Es por eso que es importante el intercambio con Venezuela respecto a la identidad de las personas, y es por eso que también el intercambio con otros países, porque no cabe duda que muchas veces las redes, esas organizaciones controlan nuestras fronteras, el tráfico fronterizo, quienes delinquen a través de esas fronteras. Por lo tanto, también es importante la cooperación con la Fiscalía del Perú, la cooperación con las Fiscalías de Bolivia, la cooperación con las Fiscalías argentinas, porque esas organizaciones dirigen sus actividades desde otros países, pero ellas producen efectos en los nuestros. Las fronteras entonces comienzan a ser no debilidades, ¿no es cierto?, pero obstáculos para la persecución y no un factor de protección. En esa transnacionalización de los crímenes organizados, los que operan en Chile, hasta donde se sabe, usted sabrá más, pero parece ser que el Tren de Aragua y otros de Venezuela son los que mayor peso específico tienen hoy día en Chile, ¿no? Lo que es públicamente conocido es que tenemos la actividad del Tren de Aragua, ¿sí?, y que también tenemos la actividad de un clan, el Clan de los Gallegos en Arica, que es una organización que tiene algún tipo de vínculo, pero que son organizaciones distintas. ¿También es venezolano esa? También es, no quiero decir venezolano, digamos, el origen, porque el Tren de Aragua es una cárcel en la zona geográfica de Aragua. Las personas que la integran tienen origen en ese país. Okay. También hemos tenido presencia de actividad de otras organizaciones. Sí, pero entonces le quiero preguntar puntualmente sobre Venezuela. Y en esta reunión, no sé si estaba el fiscal de Venezuela, usted dice, tenemos relaciones no como las quisiéramos. ¿Qué conversó puntualmente con el fiscal de Venezuela? Si es que estaba, o en qué se va avanzando. Porque, entre otras cosas, lo que ocurre aquí con un montón de derivadas que eso ocasiona es que ni siquiera tenemos la certeza de la identidad de esos delincuentes, de esa organización que opera en nuestro país. Nosotros tenemos algún tipo de vínculo, tenemos vínculos de cooperación con la Fiscalía de Venezuela, menos de las que quisiéramos. Recibimos algún tipo de información de parte de ellos. Nosotros también compartimos algún tipo de información con su Fiscalía. En esta reunión, que es la reunión de Mercosur, no estaba presente la Fiscalía de Venezuela, pero ellos sí participan en la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que vamos a tener prontamente una reunión. ¿Y esperamos con ellos? No he tenido la oportunidad de conversar con ellos de momento, con el fiscal general de Venezuela, pero sí espero que a través de la Cancillería podamos realizar algunas gestiones que nos permitan estrechar ese vínculo. Créame que es un vínculo que nos interesa especialmente. Había consideración, y quiero poner especial cuidado en el punto de los nacionales o aparentemente las personas que provienen de ese país, porque no son solo personas que a veces son detenidas, nosotros también tenemos interés en individualizar a veces
personas que aparecen muertas o que han sido ejecutadas. Son cadáveres que no hemos podido identificar, que tenemos indicios de que serían ciudadanos venezolanos, no podemos ni siquiera repatriar restos. Tenemos un interés, hay otras víctimas de delito que quisiéramos repatriar, que quisiéramos también poder facilitar su regreso a sus países. Tenemos algunas dificultades. ¿Cuántos cadáveres no han podido identificar? No tengo en este momento el número, pero eso está principalmente en Tarapacá y en Santiago. Fiscal, usted dice en su cuenta pública, primera cuenta pública, ¿cierto? Hace pocos días, dice, el Estado chileno derrotará al crimen organizado. ¿Es posible realmente o no es prometer cosas que no van a pasar? Como en algún minuto cuando los candidatos prometían vamos a derrotar la delincuencia, vamos a acabar con la fiesta de los delincuentes, ¿no está cayendo en lo mismo? No, yo quisiera hacer una pequeña distinción sobre ese punto. Sí. Yo creo que el derrotar a la delincuencia, vamos a derrotar a la delincuencia, es una consigna política que tiene un sentido electoral, pero no cabe duda que no vamos a... Es en otra dimensión o en otro mundo en el que vamos a compartir solo con seres espirituales, claro, héroes y santos, ¿no? En la vida real tenemos que convivir con personas que se van a resistir a compartir las reglas más importantes. Pero con el crimen organizado pasa una cosa distinta. Es que no tenemos opción. Alguien me preguntaba por qué dice usted eso. Pues, fiscal. No, yo creo que simplemente los chilenos hemos enfrentado desafíos muy importantes en la historia que han afectado, que han puesto en riesgo nuestra democracia, que han puesto en riesgo nuestra forma de vivir en paz. Y creo que simplemente no tenemos opción. O sea, si perdemos la guerra con el crimen organizado, perdemos la lucha con el crimen organizado, es simplemente nuestra convivencia y nuestro Estado democrático el que se vería expuesto. Y creo que no hay opción. Ya, pero le pregunto si es poco realista, considerando, o atrevido incluso de su parte, prometer eso, considerando que usted mismo se ha quejado del enorme déficit en dotación de fiscales. O sea, busca un aumento, de hecho usted ha pedido un aumento del 50%. Entonces, ¿es realista combatir y derrotar el crimen organizado considerando el problema de gestión y de dotación que tiene? Sí, porque creo que nos fija un norte, fija una declaración de propósito, fija una expectativa y no la fijaríamos si no creyéramos firmemente en que contamos con los medios para hacerlo si nos organizamos adecuadamente. Cuando postulé al cargo de fiscal nacional, manifesté que ante el crimen organizado nos estábamos enfrentando de forma desorganizada. O sea, teníamos la persecución penal desorganizada ante el crimen organizado. Creo que han habido algunas señales importantes, pero no, por supuesto, no son suficientes, pero importantes que van en la dirección adecuada. Si no nos organizamos, esa pelea la vamos a perder. Pero si lo hacemos adecuadamente, estoy confiado que lo podemos conseguir. Porque eso es un manifiesto general de muy buenas intenciones. Tenemos que organizarnos mejor para hacer mejor nuestro trabajo. Sí, por supuesto. Sí. ¿Con qué se encontró en el Ministerio Público cuando llegó? ¿Y qué cambio va a hacer en la organización para hacer mejor gestión en la persecución del delito? Bueno, me encontré con un Ministerio Público que llevaba demasiados meses sin una jefatura superior que estuviera dedicada exclusivamente a esa tarea y eso de alguna manera desgasta los equipos, ¿no? ¿El fiscal nacional no estaba dedicado plenamente a la persecución del delito? No estaba dedicado plenamente a la Fiscalía Nacional. Quizás te recuerde que el fiscal nacional subrogante o suplente, no recuerdo bien su naturaleza precisa, era a su vez no solo candidato a fiscal nacional, sino que además fiscal de la región de Los Ríos. Entonces es muy difícil atender por más de 3 meses a la Fiscalía de Los Ríos y además la Fiscalía Nacional, pero además el fiscal Lago había enfrentado dificultades significativas y me parece, creo que lo manifestamos públicamente, que las metas o la orientación o los objetivos que se habían fijado el Ministerio Público no apuntaban precisamente a las necesidades que tenemos. ¿Se encontró con un Ministerio Público? Me encontré con un Ministerio Público volcado hacia sí mismo, con un Ministerio Público que estaba orientado básicamente a cumplir las metas que se autoimponía, pero no suficientemente orientado o muy escasamente orientado a la persecución penal, es decir, a todos sus esfuerzos en reducir o en impactar los delitos más relevantes. Y creo que el discurso desde el primer día que me instalé y el primer día que fue a visitar cada una de las fiscalías regionales, y ustedes quizás recuerdan que el primer día la primera cosa que hice fue trasladarme a la Araucanía, y después me trasladé a Iquique, me trasladé a Arica, fui a la macrozona sur, macrozona norte, en el lugar donde está más complicado. Les dije a los fiscales, mire, podemos encontrar camiones de droga, podemos encontrar camiones con madera en el sur, podremos meter preso a distintas bandas, pero al final del año nos van a preguntar qué han hecho ustedes para reducir la tasa de homicidio y en eso es lo que nos tenemos que concentrar. ¿Y es suficiente aumentar la dotación de fiscales o se necesita también la modernización y la mejora en la gestión? Es absolutamente insuficiente. O sea, tengo un amigo muy querido, ingeniero, que dice, a veces si uno quiere estropear las cosas, lo que tiene que hacer un proceso de trabajo es meterle más gente. Pues, métale más gente si quiere arruinar un proceso de trabajo.
Las personas son clave, el número de fiscales, la cantidad de profesionales son clave para poder cumplir con nuestro propósito. Yo quisiera hacerles nada más que un dato pequeño. En Chile tenemos una tasa, es decir, una cantidad, una relación de fiscales por cada 100.000 habitantes que es de 3,9. 4. 4, claro. 4. En Asia es un poco más sobre 6, en África un poco más sobre 6. Europa 12,7. De Europa 12,7. O sea, ¿le falta gente a usted? O sea, objetivamente estamos por bajo. Alguien podría decir pero esto que somos no es bajo, muy eficientes. Somos súper eficientes, esto no es bajo, pero no es bajo, pero estamos muy por debajo. Y nosotros aspiramos a llegar a 6. O sea, se lo digo de otra manera. ¿A 6 aspiran que el nivel de África? En la propuesta que estamos presentando es un poco sobre 6, pero el nivel también del continente asiático, del promedio, digamos, del continente asiático. Con los niveles actuales de fiscales que tiene por causa, por cada 100.000 habitantes, sí. ¿Es posible mejorar los índices de persecución del delito de manera sustancial? Mire, yo asumí este cargo aceptando que tenía que cumplir mi función y cumplir mis deberes con la dotación actual. Yeah. Por supuesto, lo que estoy planteando es que podríamos hacerlo mucho mejor con una dotación distinta. Quisiera poner un ejemplo simple, si me permite. Nosotros no solo tenemos deberes en materia de persecución penal, de persecución de los penitos, también tenemos deberes en materia de protección de víctimas y testigos. Hoy día, con la dotación actual de las unidades regionales, las unidades regionales de protección de víctimas y testigos, esas unidades tienen cobertura en la mayor parte del país, salvo en la región de Antofagasta y en la región de la Araucanía. Quizá alguna se me puede estar escapando adicional, pero en esas tengo certeza plena, porque son de la macrozona norte y macrozona sur. Nosotros no tenemos cobertura de lunes a viernes en horario hábil. O sea, y en las capitales, a las víctimas, regionales. Debiera ser a 24/7. No, y las capitales regionales. O sea, cobertura en las capitales regionales de lunes a viernes y en horario hábil. Es decir, si usted está en no quiero equivocar, en la región de los lagos, está en la región de los lagos, y tiene algún problema en Osorno, ¿no es cierto?, en horario inhábil un día domingo, no vamos a tener cobertura para poder acompañar a esas víctimas, niño víctima de delito sexual, a los exámenes, a las pericias sexológicas o a una víctima de delito violento, para los efectos de las pericias médicas ante el funcionario médico del médico legal. Y si existe médico legista en ese horario. Con la cantidad de fiscales que tenemos hoy día, ¿le ganamos al delito? Es que tenemos que ganarle. Lo que pasa es que, por supuesto, lo podemos hacer mejor con una votación mejor. Eso es lo que usted quisiera. Pero con la realidad y con la experiencia que es corta pero ya profunda del Ministerio Público. Es que lo tenemos que hacer. Es que sí, lo tenemos que hacer, podríamos funcionar mejor, pero lo que ocurre es que no vamos a tener que priorizar de manera distinta. Permítanme ponerle un ejemplo simple. El punto es que no bastamos solo nosotros, aquí hay un ecosistema. Con mucha frecuencia se cita como un ejemplo exitoso la experiencia en la comuna de Alto Hospicio, sí, en la cual destinamos un fiscal. Un grupo de tarea. Esa tenía una alta tasa de homicidios sin esclarecer. Entonces, en un acuerdo con el gobierno, con la Subsecretaría de Interior, la PDI, a partir de ese acuerdo, nosotros designó un equipo exclusivo. Entonces, siempre decimos, nosotros dedicamos un fiscal preferente y ese fiscal preferente permitió que en un lapso de pocas semanas la tasa de homicidios que teníamos sin esclarecer se hubiese reducido muy significativamente. Pero ese efecto no se habría producido si no hubiésemos tenido un equipo de la PDI preferente también dedicado a la actividad. Yo sé que estamos en Televisión Nacional, entonces para mí es una ocasión bien importante para explicar lo siguiente. Los problemas de seguridad pública son muy parecidos a los problemas de la salud pública. Ustedes acaban de tener a la ministra de Salud. Exactamente. Entonces, la seguridad pública es tan sistémica como la seguridad pública. Y pongo un ejemplo simple, el ejemplo de la pandemia del COVID que acabamos de pasar. Si hubiésemos enfrentado la pandemia del COVID solo con nuevos hospitales, construyendo nuevos hospitales, como en el caso, por ejemplo, supongamos que los fiscales fuésemos los hospitales, o los fiscales fuésemos los médicos, llevando más médicos a los hospitales, es posible que los hospitales no se nos hubiesen quedado chicos. Es posible, además, de que no hubiésemos tenido suficiente ambulancia para trasladar a los enfermos. Podríamos haber tenido muchos médicos, pero no haber tenido salas con los respiradores, que no sé si recuerda usted la crisis con la falta de respiradores. Sí. Y además se nos habrían olvidado las vacunas. Entonces, pero eso no significa que no necesitáramos más médicos y más respiradores. No estoy minimizando las vacunas tampoco. Estoy diciendo que esto es un tema sistémico. Entonces, la dotación de fiscales es indispensable para poder avanzar con una justicia más expedita, más rápida, en que tengamos mejor a las víctimas, tengamos contacto más directo con las víctimas, andemos más rápido con las causas, podamos reducir nuestras tasas de causas sin esclarecer, un conjunto de factores, persigamos mejor los homicidios, para que podamos tener un equipo de homicidios dedicado a la región metropolitana como esperamos, para que podamos tener efectivamente una unidad
más vigorosa en la Araucanía de alta complejidad, que está desgastada con las causas de violencia rural y entonces le falta gente para poder investigar las causas de corrupción. Pero todo eso es parte del problema que, por supuesto, no podemos resolverlo solo, que requiere de otros recursos estatales. Ahora nosotros vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para ser parte siempre de la solución y no del problema, pero formamos parte de un sistema. Hablando de soluciones, ¿insistirá con la idea de una cárcel especial para líderes del crimen organizado? No me responda, nos vamos a una pausa. La respuesta del fiscal nacional Ángel Valencia en Estado Nacional en unos minutos más. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional. Estamos conversando con el fiscal nacional Ángel Valencia. Fiscal, habíamos dejado la pregunta planteada. Usted en su momento propuso la idea de crear, construir o destinar a una cárcel especial para los líderes del crimen organizado, lo que supone primero detenerlos, digamos, y encontrarlos, pero una vez pensando que lo van a lograr. ¿Por qué cree usted que es importante que estén en un lugar especial y diferente? Y considerando que, por ejemplo, al ministro de Justicia no le gustó para nada la idea, porque él dijo que no se adecua a la realidad local. ¿Por qué usted cree que es importante? Miren, en la cuenta pública, esto lo planteamos en la cuenta pública de la Fiscalía Nacional, transmitimos que nos parecía conveniente o necesario poder contar con centros penitenciarios que fuesen suficientemente eficaces, ¿no? O sea, que pudiesen cumplirse con el propósito no solo de asegurarte que no se delinquiese al interior, sino que también no se pudiese delinquir desde ellos hacia afuera. ¿Qué es lo que hoy día pasa? En muchos casos, todo alguna vez nos ha pasado, hemos sido víctimas, conocemos a alguien que ha sido víctima de un intento a lo menos de estafa telefónica y sabemos que muchas de ellas, así lo hemos establecido nosotros también, ¿no? Se cometen a veces desde el interior de las cárceles, pero estamos pensando no solo en aquello, sino que además en aquellas situaciones en las cuales se siguen regentando, dirigiendo la actividad ilícita desde el interior de las cárceles, y lo afirmamos no solo porque eso puede estar ocurriendo en Chile, sino que porque además a la organización a la que investigamos, como en el caso específico del Tren de Aragua, sabemos por la información con la que contamos que muchas veces sus propios líderes dirigen su actividad desde el interior de los centros penitenciarios y fuera del país. Entonces, lo que transmitimos era que para enfrentar una situación como esa, es decir, para casos en los cuales la cárcel simplemente ni siquiera constituye un disuasivo, sino que puede ser hasta un factor de protección para los líderes del crimen organizado para dirigir sus negocios, o sea, que se vayan a la cárcel para asegurarse, para cuidarse. ¿Eso es lo que está pasando hoy? No, no es lo que estoy diciendo que esté ocurriendo, pero sabemos que sí, en el caso del Tren de Aragua, en los líderes del Tren de Aragua ocupan muchas veces la cárcel como un lugar seguro para delinquir cuando se encuentran en el extranjero, no estoy hablando de Chile. Entonces, lo que transmitimos es que, conociendo experiencias extranjeras exitosas, como la experiencia italiana en el combate al crimen organizado, que uno de los factores relevantes o críticos para poder desarticular a las estructuras criminales fue que sus líderes estuviesen recluidos en lugares de los cuales, respecto de ellos, respecto a los líderes, no respecto de una masa, sino que respecto a los líderes del crimen organizado, estos estuviesen en centros donde tuvieran medidas especiales de seguridad que restringieran especialmente sus contactos con el mundo exterior, y que además, a sabiendas, porque estamos hablando de Italia, a sabiendas de que esos centros de privación de libertad habían sido sujetos, ¿no es cierto?, a una suerte de control jurisdiccional por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, son centros respecto a los cuales hoy no existe cuestionamiento de que no se respeten las garantías fundamentales o las garantías judiciales de quienes están privados de libertad ahí, que la experiencia exitosa hay que conocerla y eventualmente replicarla, y por eso lo citábamos como un ejemplo de aquello que podía hacerse en Chile. Ahora el ministro le cerró la puerta. El ministro no parece estar de acuerdo del todo con usted, que eso sea adecuado. Bueno, ojalá que el ministro, no tenemos por qué estar de acuerdo, o sea, son opiniones, nosotros tiene un sustento técnico. Si el ministro considera que es posible cumplir con esos propósitos de que no se siga delinquiendo desde dentro de las cárceles de otra manera, bueno, es su rol, ¿no? Tanto ministro de Justicia. En lo que quiero saber si usted está de acuerdo con el ministro, que habla de una crisis carcelaria desde el punto de vista del hacinamiento. Él hablaba de una proyección muy próxima a las 60.000 personas, y que con 50.000 personas ya la población penal, con la infraestructura que tenemos, ya es un poco caótica. Con 60.000, sencillamente, esta cuestión podría pasar a otro escenario. ¿Cómo ve usted la situación de la población penal de Chile hoy? Lo que veo es lo siguiente. Nosotros, el Ministerio Público, los fiscales, tenemos como responsabilidad solicitar que se aplique, nuestro rol es velar por la aplicación de la ley penal. Y tenemos que solicitar que se mantengan encarcelados en prisión preventiva, o que luego se mantengan encarcelados
cumpliendo condena a todas aquellas personas que conforme a la ley tienen que estar privadas de libertad. Luego, si existen o no existen cupos suficientes fuera de los tribunales, en las cárceles, para que esas personas sean recibidas y se encuentren privadas de libertad, es un problema que escapa a mis atribuciones. Mi rol es velar, el rol de los fiscales es velar porque se cumpla la ley, que se aplique la ley y que vayan a la cárcel las personas que tienen que ir a la cárcel. El problema si hay cupo o no hay cupo fuera de otro asunto, es un problema que escapa a nuestra... ¿Pero le preocupa? Pensando en que además existe hoy día una presión especial y específica por encarcelar delincuentes y por subir penas, que significa que se va a multiplicar, si se cumple eso, se van a multiplicar la población penal más aún de lo que está ahora. Por supuesto que nos llama la atención, un asunto que llama la atención, pero no, nos llama la atención de la misma manera como nos preocupa a todos los demás instituciones o acciones que están relacionadas con nuestra actividad. Nos preocupa que el registro civil también en ocasiones tiene dificultades o tiene ventajas también y fortaleza, las fortalezas y dificultades que enfrenta. Por la condición sistémica. Las policías es por la condición sistémica, pero nuestro rol es velar porque vayan a la cárcel las personas que tienen que ir a la cárcel. Esa es nuestra responsabilidad. Yo quisiera sobre eso ser muy categórico. Pero sí, si me permite brevemente, creo que es un discurso, creo que además es una oportunidad interesante para poder plantearse si el discurso de la puerta giratoria. Históricamente se sostenía que la reforma procesal penal, el sistema de justicia penal acusatorio, era un sistema en el que las personas recuperaban la libertad muy fácil, que todo el mundo, exactamente, que todo el mundo quedaba en libertad. Parece que los números estuvieran indicando una cosa distinta. A propósito de las personas que quedan con prisión preventiva, la famosa doctrina Valencia, usted en plena crisis que ocurrió en materia de bandas organizadas y crisis de migrantes, usted dijo que iba a solicitar que todo imputado que no fuese posible identificar, ustedes iban a pedir las prisiones preventivas. ¿Eso hace necesariamente que se engrose el número de personas que estén privadas de libertad? ¿Qué ha ocurrido con eso? ¿Cuántos casos ha conseguido esa medida? Mire, lo relevante de ese asunto, me parece que es un muy buen ejemplo de lo que estamos hablando. Nuestra responsabilidad es esclarecer los delitos, perseguir las responsabilidades por esos delitos y proteger a las víctimas. En ese caso en particular, detectamos que había un porcentaje muy importante de personas detenidas. Recuerden que esto no es política migratoria, estamos hablando nada más de un tema penal. De personas detenidas por crímenes siempre delito que nos estaban ocultando su identidad. Entonces simplemente no sabíamos quiénes eran. Y esas personas se estaban beneficiando de esta debilidad del sistema chileno para poder recuperar rápidamente su libertad y además no solo eso, favorecer su impunidad, cometer distintos delitos, disimular su nombre o ocultar su nombre y de esa manera evitar o impedir que supiéramos si eran o no eran residentes, si tenían o no antecedentes penales. Lo que hicimos fue disponer que en caso de todas aquellas personas cuya identidad no se pudiera establecer antes de la audiencia o que no estuvieran enrolados, nosotros debíamos solicitar que se mantuviesen privados de libertad por el evidente peligro de fuga que había. Pedimos dijimos, tiene que solicitarse la ampliación de la detención. Si durante ese periodo no se puede establecer su identidad, bueno, en ese caso solicitar la prisión preventiva por peligro de fuga. Y afortunadamente las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema han sostenido, o sea, así ha ido ocurriendo progresivamente a lo largo del país, en los casos en los cuales los jueces no han compartido nuestra opinión, hemos apelado dichas decisiones, hemos tenido muy buenos resultados en la Corte. Afortunadamente la Corte Suprema ratificó, confirmó que esta instrucción general que dimos de la Fiscalía Nacional se ajustaba estrictamente a derecho. Había consideración de que no ocultar una identidad es un indicio evidente de que habría un peligro de fuga. Y si eso después produce o no produce una congestión en el sistema carcelario, es una externalidad que alguien después tendrá que considerar y ver de qué manera eso se puede segregar o generar eventualmente establecimientos especiales. ¿Ha conseguido el respaldo usted de los tribunales? Pero ¿Cuántos migrantes que estaban en esa condición? No tengo una estadística. Lo que sí le puedo decir es que los tribunales, cada vez que han estimado que una persona debe mantenerse privada de libertad, había consideración de que hay peligro de fuga, esas personas han sido enviadas a donde tienen que estar conforme a la ley chilena. Fiscal, nos queda poco tiempo y son muchos los temas. Hablemos un minuto de la Araucanía. ¿Qué arrojó la investigación por el ataque que sufrió el consejero electo René Urban en la Araucanía? Usted designó un fiscal preferente. Mire, el caso del consejero René Urban es de aquellos a los que le atribuimos la mayor importancia. Sí. Porque no solo se trata de un caso de violencia rural como los que enfrentamos a menudo, sino que se trata de un consejero que está participando en el proceso constituyente. Una de las promesas, unos planteamientos, compromisos que adoptamos cuando postulé a fiscal nacional y que luego ya cumplimos, fue designar un fiscal regional. Es una de las decisiones que puedo. Yo
Yo no puedo dirigir causas, pero sí puedo nombrar un fiscal regional para un caso especial para que él la dirija. Nombrar un fiscal regional para que dirigiese todas las causas, las investigaciones por amenaza en contra de autoridades, porque sostuvimos las amenazas contra consejeros del proceso constituyente, contra alcaldes, contra fiscales, contra jueces, contra distintas autoridades públicas. No son delitos comunes, sino que atentan contra nuestro Estado de Derecho y, por lo tanto, atentando en contra del Estado de Derecho, contra el Estado democrático de Derecho, contra nuestra forma de organización política, requieren la mayor relevancia. Y es por eso que este fiscal, con un grupo muy especializado de fiscales, los mejores que tenemos para combatir el crimen organizado, va a dirigir estas investigaciones por estas amenazas, porque, insisto, no solo atentan contra la libertad ¿Tiene personal, antecedentes ya? Sino que atentan contra el Estado democrático de Derecho. ¿Ha dado frutos ya esa investigación? Yo sobre el particular no quisiera referirme. Fiscal, quiero preguntarle una última cosa. Usted que habla de que la labor, digamos, digamos, lo que ustedes tienen que hacer y por lo que se les tiene que medir es por la gestión y la eficacia en la persecución del delito. Quiero preguntarle por el caso de la desaparición y muerte del pequeño Tomás Bravo, un caso que tras 2 años de investigación, ¿cierto?, en contra del tío abuelo de este niño, por homicidio calificado, se va a cerrar la causa. Se espera que esté bien en la Fiscalía Metropolitana, ¿cierto?, la Fiscalía Regional, informe de su decisión de no perseverar. ¿Qué mea culpa hace la institución, el Ministerio Público, en cuanto a la actuación y a los errores cometidos durante toda esta investigación, un caso de esta connotación pública, y que hoy finalmente nos tiene sin una causa y sin responsable? Lo primero que quisiera aclarar es que ese caso no se está cerrando. Ese caso continúa por vía paralela, porque como usted recuerda, estoy seguro que usted recuerda, en la fiscal modificó los hechos, sí. dijo, no vamos a investigar, no vamos a perseguir por estos hechos, vamos a perseguir por estos otros. No hay ni un, o sea, no va a haber, se va a reformalizar por otro delito. Sí, pero no es que la causa termine, sino que continúa con una calificación distinta que aquella respecto a los cuales los fiscales estiman que, aplicando el principio de objetividad, son los hechos respecto a los cuales pueden perseguir. ¿No es cierto? Por supuesto, una recalificación gravísima, porque estábamos investigando un delito gravísimo y ahora estamos investigando hechos que tienen una gravedad diferente. Esa causa está a cargo de la Fiscalía Regional del Biobío. La Fiscalía Nacional no puede impartir instrucciones particulares. Nosotros lo único que podemos hacer es supervisar que la actuación de la Fiscalía del Biobío se adecue a las instrucciones generales del Ministerio Público. Hemos hecho, sin embargo, prestado todo el apoyo que estaba a nuestro alcance para que esa investigación prospere. Como ustedes probablemente saben... ¿Le parece que han hecho lo que tenían que hacer, efectivamente? Esa opinión quisiera reservármela porque es posible que si en algún momento desarrollamos alguna investigación administrativa como consecuencia de las acciones que se han realizado en esa investigación, yo no la puedo realizar directamente, la realizaría la Fiscal Regional del Biobío, pero eso tarde o temprano podría llegar donde mí. Pero no cabe duda que cuando uno enfrenta un hecho tan grave como ese, como la muerte de un niño, ¿no? Y genera expectativas como las que se han generado, uno siente una profunda frustración. No cabe duda de aquello. Eso es lo que usted siente, frustración por este caso. Una frustración inmensa. Pero espero que la formulación de cargo con la que va a continuar la causa nos lleve a algo más cercano a una sensación de justicia. Ya, pero solo para terminar, la formalización de los cargos deja descartado que vayan a saber quién mató a Tomás Bravo. En la forma como están planteados los hechos, vamos a tener una formulación. No, los cargos no están dirigidos contra una persona por haber dado muerte directamente a Tomás Bravo. Por supuesto, todos vamos a quedar con la sensación de que algo más cercano a la justicia pudo haberse hecho en el caso. Pero quisiera hacer presente, bueno, la causa no se ha terminado, sigue por hechos distintos. No puedo esconder la frustración cuando uno ha generado una expectativa tan alta, ¿no? Pero dos cosas. Primero, cuando es la muerte de un niño, normalmente las sentencias judiciales solo vienen a acompañar a dar algo de consuelo, pero no hay nada que se asemeje, solo se acerca a la justicia. Y lo segundo, aunque esta sea una causa que se inició durante el periodo del fiscalado, los hechos principales ocurrieron con anterioridad al inicio de nuestra gestión, me parece de aquellas que mejor demuestran los aspectos en los cuales tenemos mucho por avanzar en el Ministerio Público. Ángel Valencia, fiscal nacional, muchísimas gracias por estar este día con nosotros. Muchas gracias a usted. Esté muy bien. Muchas gracias, fiscal. Y nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con nuestro panel político para analizar todos estos hechos de la semana. Debates, conversaciones. Sí, el triunfo de los republicanos. Pausa y volvemos, espérenos.